Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. El Ministerio El Amanecer de la Esperanza presenta su programa Voz de Restauración con el pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre para consolar tu vida. A continuación, el pastor Juan Radamés Fernández. Hechos capítulo 5, versículo 11 en adelante dice: y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien
A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá, mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaba de enseñar y predicar a Jesucristo. Denle un aplauso al Señor. Amén. Amén. Ustedes saben, amados, que semanas atrás el Espíritu de Dios en el último bautismo que tuvimos acá, pues Dios nos dio una palabra acerca de Hechos capítulo 2, de una iglesia saludable. Y el Espíritu Santo insistió en que siguiésemos hablando de una iglesia saludable. Y es interesante que también los domingos nos está hablando de una enfermedad, cardioporosis. Hemos juntado esos dos términos griegos para hablar de esa enfermedad que significa endurecimiento del corazón. Y en la providencia del Señor, porque ni yo me puse a relacionar las dos cosas, porque cuando ambos temas o tópicos, pues el Señor nos instruyó para exponerlos delante de ustedes. Pero veo que los domingos nos está hablando de una enfermedad muy peligrosa, muy contagiosa, y también diríamos que es la enfermedad capital. Siempre fue el impedimento en la relación de Israel, el trato de Dios con Israel. Es el pecado de todos los seres humanos, tanto de los inconversos como de los convertidos. Hemos visto por toda la Escritura que la enfermedad de la dureza de corazón está relacionada con el cerrar los oídos para no oír a Dios. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Salmo 81, si me hubiera escuchado mi pueblo, pero no me escuchó Israel. Entonces aquí Dios nos está presentando todo lo contrario, una iglesia saludable. Leímos desde el capítulo 2, una iglesia, como dice ahí, que estaban juntos partiendo el pan en las oraciones, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, eran consecuentes con Dios, participaban, había abnegación, nadie decía esto es mío, compartían todo lo que poseían, vivían para Dios, estaban entregados a Dios. Y hay algo que es notable, que cuando una iglesia oye a Dios, una iglesia se entrega a Dios, no hay ninguna restricción de parte de Dios, es todo lo contrario. Lo que me llamó la atención a mí, y de hecho ahí se originó esta serie de mensajes, es que cada vez que la iglesia hizo algo consecuente, algo para Dios, o fue fiel a Dios, vemos que cuando termina la narración se ve a Dios respaldando, participando. Por ejemplo, lo último que leímos fue el capítulo 5, aquí, que habla de la experiencia hasta el versículo 10, de estas dos bacterias que entraron allí a dañar el cuerpo, Ananías y Zafira. Son dos bacterias que entraron a dañar el cuerpo. Pero inmediatamente el Señor, ¿qué hizo? Mandó el anticuerpo, mandó la defensa y los mató. Fue muy severo el Señor. Y apenas la Biblia termina la narración, dice el 11, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. ¿Qué vino? Gran temor.
Porque era una iglesia que temía a Dios. Era una iglesia que cuando veía a Dios actuar, se humillaba, se quebrantaba. Había sensibilidad espiritual. Uno de los síntomas del endurecimiento de corazón es insensibilidad, es lo que dice el apóstol en Efesios capítulo 4. Perdieron toda sensibilidad y se entregaron con avidez a la vanidad. Romanos dice a todo lo que es vergonzoso, con avidez, con deseo. Se entregaron. Y eso es lo que sucede. Dejamos de escuchar a Dios. Entonces, a dejar de escuchar a Dios o a desestimar la palabra de Dios, a no tomar en serio la palabra del Señor, entonces la palabra comienza a entrar a través de nuestros sentidos, pero nunca llega al corazón, porque ese material que el griego llama poros, que es un polvo que se va adheriendo y va endureciendo, y se forma una capa, un caparazón allí que obstruye toda gracia de Dios que a través de la fe Dios quiere hacer llegar a nosotros. Entonces ya lo de Dios para nosotros no tiene ningún efecto. Podemos estar como Israel en medio de señales, prodigios, milagros, maravillas, y no pasa nada. Nos acostumbramos a lo de Dios. Aquí vemos un contraste de una iglesia consecuente, una iglesia que camina con Dios, una iglesia que anda en el Espíritu. Y vemos la participación de Dios. Vamos a ver que en esta iglesia hubo problemas, hubo dificultades. Como dice aquí en la división de mi Biblia, dice purga y persecución. Purga desde dentro. O sea, veo acá una invasión desde adentro, ya no desde afuera. Había persecución afuera y entonces comenzó el problema adentro. Aquí comienza el primer problema adentro. 2 bacterias que vinieron a querer enfermar a este cuerpo. Pero Dios, que cela inmediatamente, Dios dijo: no me van a dañar un ambiente como este. Jamás me van a dañar un ambiente como este. Nadie me va a estorbar la marcha de este pueblo. Entonces, como eran 2 nada más, Dios dijo: déjame acabar con esto. Y fue muy severo. Y fue muy triste lo que Dios hizo en aquel momento, pero preservó a la iglesia. ¿Qué hizo la iglesia frente a la severidad de Dios? Humillación. Cuando usted ve a Dios siendo severo, es igual que verlo bendecir a su pueblo. Las 2 cosas deben producir temor en nosotros. Cuando usted ve a Dios haciendo milagros, maravillas, diga como aquella multitud que duró un día con Jesús: hemos visto maravillas hoy. Dios ha visitado a su pueblo. Temor. Hay una cultura cristiana, especialmente evangélica, donde no se conoce el temor a Dios. Hacer milagros es como un show, es como un espectáculo, es como una exhibición de mi unción. Y así mismo lo recibe el pueblo, de esa misma manera. Y esto no lo digo como crítica, lo digo porque si queremos ser una iglesia saludable, tenemos que tener el espíritu correcto. Y ahí nos muestra cuál es el espíritu correcto. Y yo veo en esta iglesia esto. Por eso yo veo a Dios. Aquí yo veo la iglesia actuando, el enemigo persiguiendo, el enemigo tratando de dañar y Dios participando con su iglesia, no dejándole en vergüenza. Y apenas vino la gran crisis interna, la primera crisis, cuando se levantaron estas 2 bacterias a infectar el cuerpo de Cristo. Pero el Señor vino con el antídoto y acabó con todo. Entonces, entonces se manifestó una señal de salud, y es el temor de Dios. No hay síntoma de salud que revele más la obra de Dios en una iglesia que el temor de Dios. Es el todo del hombre, como decía Salomón. Lo más grande que dijo Salomón en todos sus escritos, con toda su sabiduría, es que el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, que es el todo del hombre. Fue lo máximo que dijo. Amén. Amén.
Porque la señal de la obra de Dios en una vida es el temor de Dios. El que no teme a Dios no conoce a Dios. No importa que tenga información de Dios. No importa que tenga dones de Dios. No importa que haga despliegue de Dios. Si no tiene temor de Dios, no conoce a Dios. La Biblia dice, cuando habla de Ofni y Fines, los hijos de Elí, la Biblia dice que estos jóvenes, grande era su pecado y no conocían a Jehová. Y eran sacerdotes, conocían la ley, pero no conocían a Jehová, porque no le temían. Y no hay tal cosa como conocer a Dios y no temerle. Entonces, ¿qué conocimiento tiene usted de Dios si usted no le teme? Si aún los cielos de los cielos no pueden contenerlo. Si aún los cielos no son limpios delante de Él. Y hablando de los ángeles, dice, ni aún en sus santos confían. Especialmente después de lo que hizo Lucifer, va a confiar en sus ángeles. ¿Va a confiar en ti? Entonces, si Dios es digna de descender, tírate de rodillas y humíllate, que es misericordia. Y la misericordia aumenta el temor de Dios en tu vida. No solamente aumenta la fe, aumenta el temor de Dios en tu vida. El temor es un don de Dios. Es lo que Pablo llama la piedad en el Nuevo Testamento. La piedad, ese respeto hacia Dios, esa consideración hacia Dios, hacia la palabra, hacia todo lo que tiene relación con Dios. Aumenta el temor. Y miren ustedes cómo sigue el 12. Y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. Yo veo ahí, miren, temor de Jehová. Entonces una iglesia que respaldada por Dios, haciendo milagros y maravillas. Pero estaban unánimes. ¿Cómo estaban? O sea, no perdieron lo del principio. Era una iglesia que entendía lo que es cuerpo. Ellos no eran camaradas, ni eran panas, como dicen los puertorriqueños. Ni camaradas, no. De ahí viene la palabra koinonía, eran compañeros. Compañeros en el servicio a Dios, como decía el salmista. Compañeros soy de aquellos que te temen. Soy compañero de los que te temen. Tenemos koinonía porque tenemos cosas comunes. Porque eso es lo que significa koinonía, tener cosas en común. Tenemos en común un solo Señor Jesucristo, una misma fe, una misma esperanza, un mismo propósito. Somos un cuerpo, tenemos un mismo sistema nervioso y tenemos una sola cabeza que es Cristo. Estamos unidos en un vínculo eterno. Por eso estamos unánimes. Por eso no nos importa compartir los bienes con nuestros hermanos, porque no buscamos lo nuestro, sino lo que es de Cristo. Para esta gente la fe no era un entretenimiento. La iglesia no era un club o un lugar donde reunirse. La iglesia era un verdadero organismo viviente. Estaban unánimes. Permaneció el temor, siguieron los milagros, siguió la unanimidad en el espíritu. Versículo 13, de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Producían dos cosas: había quienes por religión se separaban de ellos, pero otros los halagaban. Decían, esta gente son de Dios, en ellos se ve el fruto del Señor. Como dice Pablo de los tesalonicenses, ya yo no tengo que predicar, porque todos hablan de vuestro amor, todos hablan de vuestra fe. Es una iglesia saludable. Una iglesia que por su vida, con el testimonio de su vida, proclama lo que ha recibido en Cristo. Una iglesia que vive bien, tiene más poder en su silencio que lo que muchos tienen en sus discursos. Hoy se habla mucho y no se vive nada. Cuando la fe se prueba, es que sabemos en realidad si amamos a Jesús, si hemos tenido un encuentro con Él. Yo veo una iglesia saludable, es una iglesia consecuente. Fíjense que cuando se predica el evangelio, mis hermanos, se producen dos cosas: o la gente se convierte o la gente se opone. Pero no sucede como sucede hoy, que no sucede nada. Y aquí yo veo que muchos se apartaban de ellos, pero otros los alababan. Lo alababan no era que lo adoraban, los halagaban. Decían, esa gente son de Dios, esa gente están viviendo a Dios, Dios está con ellos. Versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más
Gran número así de hombres como de mujeres. ¿Cuántas veces hemos leído esto en estos 5 capítulos? Que Dios aumentaba a los que habían de ser salvos. Hermanos, el crecimiento es un resultado. No es una manipulación de la iglesia, es un resultado. Por eso Dios nos ha enseñado a nosotros que vivamos bien, que vivamos el reino, y Él añadirá a los que han de ser salvos. Amén. Y cuando Dios añade, la iglesia cuida. Cuando la gente entra por esa puerta, si usted es una iglesia saludable, usted los trata bien, usted los ama. No lo ve como alguien que está asistiendo. No tengo que estar unánime con esa vida. Y si vino atada, este es el lugar para que se sane. La iglesia es un hospital y el médico es Jesucristo. Amén. Y Dios tiene que darnos eso, amor por las almas, amor por las vidas. Ver en cada vida la obra de Cristo, el sacrificio de Cristo. Mi hermano, mire, no importa que el hermano sea todavía carnal, no importa que sea violento, no importa que sea malcriado, ámelo, cuídelo. Demuéstrele usted que usted tiene un espíritu distinto. Amén. Muestre madurez, muestre compasión, porque eso es lo que yo veo en esta iglesia. Dice el 15, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en las camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Bendito sea Dios. Hasta la sombra sanaba a la gente. Gloria a Dios. Hermanos, el Dios de esos días es el mismo Dios de hoy. Dios no ha cambiado. Como en Él no hay sombra de variedad, la sombra de Él en nosotros sana a la gente. Cuando tenemos la imagen, miren, esto funciona de esta manera. Cristo es la imagen de Dios. Yo soy la imagen de Cristo. Y cuando yo proyecto la imagen de Cristo, se ve la sombra de Cristo en mí y esa sana a la gente. La sombra la produce la luz, ¿o no? No hay sombra si no hay luz. No hay sombra si no hay luz. Nunca se va a ver mi sombra si no irradia el sol de justicia en mí. Cuando el sol de justicia me da, entonces se ve mi sombra. Y como mi sombra es un reflejo de la gloria de Dios en mí, todo el que pasa por mi sombra se sana. Véalo de esa manera. Véalo de esa manera. La sombra es una proyección de lo que usted es, ¿o no? Cuando la luz nos da, se proyecta lo que somos. Y cuando lo que somos es Cristo en nosotros, pues entonces lo que es Cristo en nosotros se va a producir un efecto en la gente. Y como Cristo es poder de Dios, entonces eso se va a ver en nosotros. Para mí, aquí está diciendo mucho, hasta la sombra. No solamente mis manos o mi cuerpo o la virtud que Dios ha derramado en mi vida, aún el reflejo de mi persona está haciendo maravillas y milagros. Hasta ahí llega Dios a obrar con una iglesia saludable, que le oye, que le ama, que le sigue. Seguimos. Y dice aquí, el 16, y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos, atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Santo Dios. ¿En qué se convirtió la iglesia? Diga, en un hospital. Traían a todos los enfermos, los endemoniados, los inmundos. La iglesia tenía solución. ¿Qué tenía la iglesia? Solución. Porque obraba Cristo en la iglesia. Había poder, había poder en la iglesia. Mis hermanos, todo esto es un resultado. Siempre la iglesia estaba buscando esto. Vamos a orar para que ocurra esto. Eso no es corazón. No hay que orar para que ocurra esto. Hay que vivir a Cristo para que Dios haga lo que quiera, lo que le da la gana. Amén. Amén. Cuando yo estoy orando
cuando yo estoy orando para que haya avivamiento y estoy orando para que ocurra esto, y mi motivación no es santa, Dios lo sabe. No es que no deseemos que Dios haga esto, pero cuando lo que andamos buscando es esto para exhibirnos, Dios conoce el corazón. Para mí todo esto es algo que le corresponde a Dios, no me corresponde a mí. A mí me corresponde vivir a Dios y a Dios respaldar su palabra. Pero nosotros queremos controlar lo que le corresponde a Dios. Pero la razón por la cual queremos que esto ocurra es para mostrar una imagen. Ni siquiera para mostrar a Dios. Qué lindo es cuando yo hago lo mío y Dios hace lo suyo. Cuando yo me ocupo de lo mío y Dios se ocupa de lo suyo. Yo me debo ocupar de buscar el reino y su justicia, buscar a Dios y vivir a Dios. Y Dios que haga lo que Él desea hacer. Cuando yo quiero administrar lo de Dios y no administro lo que Dios me dio, posiblemente mi corazón está dañado. ¿Qué es lo que sucede hoy? Hay muchas malas motivaciones. Por eso Dios no obra como antes. Porque Dios mira el corazón. Dios no deposita lo suyo en un corazón dañado, en una vida corrompida. Porque la luz no se mezcla con las tinieblas. Lo santo no se mezcla con lo vil. Por eso Dios, para hacer algo hay que prepararle el camino. Si no, Él no obra. Seguimos. 17. Entonces levantándose el sumo sacerdote, diga, aquí comienza la oposición. Yo veo esto. Dios obra, la iglesia obra y el diablo se opone. Cuando usted ve al diablo oponerse, felicítelo, porque está haciendo su trabajo. ¿Saben por qué? ¿Qué significa la palabra diablo? Adversario. Él hace bien su trabajo, haciendo adversidad. La hija se asombra cuando ve al diablo, se maravilla. Ese es el trabajo de él, oponerse. Por eso Dios nos ha enseñado a no concentrarnos en lo que el diablo hace. La iglesia está es que es increíble. La iglesia está concentrada en lo que pasa en el mundo. La iglesia está concentrada en lo que pasa en ella. La iglesia está concentrada en lo que pasa en el diablo, pero no está concentrada en lo que hace Dios. Se ve que estamos desenfocados. Totalmente. Que el diablo me viró la cama. Ese es su trabajo. Que el diablo no me dejó dormir anoche. Está haciendo bien su trabajo. Él es el adversario. No puedo dormir anoche con una pesadilla. Ese es el trabajo del diablo. Quitarme el sueño. ¿Cuál es el problema? Cuando yo no provoco la oposición del diablo, es porque no constituye una amenaza para su reino. Pero cuando el diablo se está oponiendo, significa que se siente amenazado. Y con esta iglesia siempre se sintió amenazada. Una iglesia saludable siempre va a mantener al diablo activo. Y es por eso que muchas iglesias no quieren ser saludables, porque no están dispuestas a pagar el precio de ver al diablo oponerse. No hay tal cosa como ver a Dios actuando en mi vida y ver al diablo en inercia. Mírenlo por los hechos. Aquí hay tres actuando: Dios, el diablo y la iglesia. Si no, no hay drama. Parece que en un drama donde
donde no hay oposición, no es un drama completo. Escuchen. 17. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Pregunta a los buenos estudiantes de la Biblia: ¿por qué se levantan los saduceos? A ver, ¿por qué? A ver si conocen la Biblia. ¿Por qué se levantan los saduceos? A ver. Creen en lo sobrenatural. Porque no creen en lo sobrenatural. Lo sobrenatural. Ay. Pregunta: ¿por qué hoy se están levantando los científicos? Y el ateísmo ha crecido por todas partes. Y usted ve esos canales de documentales, Discovery Channel, eso de historia. Ay. Todo es un montaje para destruir la fe. ¿Por qué se ha multiplicado tanto el ateísmo, la incredulidad? ¿Por qué se pusieron tanto los saduceos? Ellos no creían ni en espíritus, ni en ángeles, ni en demonios, ni en nada que fuese sobrenatural. Y esta es una iglesia sobrenatural. Yo les hablé a ustedes de un pastor bautista que me llamó y me invitó porque está impresionado, impactado con el libro. Él me hizo algunas preguntas. Una de ellas me dice: cuando yo tenga tiempo contigo, yo quiero que tú me hables. Eso que tú dices con frecuencia en el libro, que Dios te habló. Y yo me estoy preparando para decirle. Y yo le voy a preguntar: ¿y a ti no te habla? Entonces yo le voy a contestar: parece que el Dios mío es distinto al tuyo, porque el mío no es mudo. De modo habla. Amén. Es increíble que la iglesia cree que Dios envió al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. ¿Qué está haciendo el Espíritu si no habla? Pero la iglesia, engañada por el diablo, ha silenciado a Dios. Por eso que la iglesia habla tanto, porque ha silenciado a Dios. Por eso tiene el corazón endurecido, porque no oye a Dios. Pero yo mejor prefiero no ser cristiano si no voy a vivir a Cristo. Este es mi linaje. Esta iglesia es de donde yo procedo. De esta iglesia nací yo. Yo soy de esta iglesia. Aunque me vean como ridículo, me vean como fanático, como místico, como de todo, yo soy de esta iglesia. Y yo quiero ser como esta iglesia. Y no me avergüenzo de decir que yo soy y quiero y seré como esta iglesia. Porque esta es la iglesia de Cristo. Amén. Yo no pertenezco a una iglesia que es una institución eclesiástica donde la gente va 3 veces en la vida. Cuando niño para bautizarse, cuando adulto para casarse y lo llevan cuando se muere el funeral. No. Yo nací en una casa espiritual, con un sacerdocio santo. Yo nací en un organismo viviente y soy miembro de un cuerpo que vive, porque es el cuerpo de Cristo resucitado. Y tú también, mi hermano. Amén. Amén. En aquellos días, como los religiosos tenían el poder para matar y para perseguir, así era que lo hacían.
Pero aquí vienen días, dice el Señor Jehová, que cuando Dios levante esa iglesia poderosa, haciendo milagros, maravillas y señales y prodigios, vendrán los saduceos de estos días, escondidos en el llamado método científico, y van a venir a ridiculizar a la iglesia y a ridiculizar los milagros y atribuírselo a muchas cosas, histeria colectiva, emocionalismo, y van a decir un montón de cuantas cosas para tratar de explicar los milagros. No nos importa la opinión de los ateos ni de los incrédulos, nos importa la opinión de Dios. Amén. Amén. Es más ridículo tratar de vocearle en el oído a un sordo para que escuche, que el sordo mismo no te quiere escuchar porque no te puede escuchar. Eso es lo que usted está tratando de convertir a un ateo y tratar de demostrar que lo que Dios está haciendo es de Dios. Pero ni siquiera acepta a Dios. No perdamos el tiempo. Sigamos adelante. Que hagan y digan lo que quieran. Nosotros sabemos quiénes somos y a quién representamos. Miren la oposición. Le echaron, dice aquí, echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Escuchen ahora. Hasta ahí obró el diablo. Escuchen ahora en el drama. En el drama se calla el diablo, metiendo a la iglesia en la cárcel, tratando de neutralizarla, de silenciarla. Pero escuchen la participación ahora del que está con nosotros. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Amén. El diablo encarcela para neutralizar y silenciar. Dios libera para que continuemos haciendo el propósito de hablar la palabra al pueblo. Hermanos, Dios nunca se ha detenido. Dios no se quiere detener. Pero Dios nunca puede hacer lo que quiere hacer con una iglesia sorda, que tiene el corazón endurecido, que está enferma, que no camina a Dios, que no le prepara el camino, que no está dispuesta para Dios. Pero cuando hay una iglesia como esta iglesia, no importa que el diablo se oponga. Todo lo contrario, es bueno que el diablo se oponga. Primeramente, porque cuando el diablo se opone, provoca a Dios a actuar con milagros extraordinarios. Dios sabe cómo contrarrestar al diablo. Ser como esta iglesia no es un sueño, no es una fantasía, no es una utopía. Es el deseo de Dios. Y si es el deseo de Dios, no solamente es posible, lo quiere hacer y lo va a hacer. Amén. Oh, si saliéramos de aquí diciendo esta noche: yo soy saludable, seré saludable, viviré saludable, viviré a Dios, no estaré más enfermo. Amén. Yo veo cosas en espíritu acerca de la conducta de Dios que eso es inexplicable. Es inexplicable. Hermanos, Dios no cambia. Y nosotros decimos amén cuando se refiere a su fidelidad con nosotros. Pero Dios no cambia. En otras palabras, Dios nunca va a hacer un propósito suyo con un pueblo que está sucio, que está dañado, que es egoísta, que tiene el corazón endurecido, que no es consecuente. Si a Dios no le preparan el camino, Él no pasa. Porque para Él pasar, lo alto tiene que bajar, lo bajo tiene que subir, lo torcido se tiene que enderezar, el camino tiene que estar allanado, no puede haber suciedad en el camino, porque Él solamente pasa por un camino limpio. Y no importa que el diablo nos coma a todos vivos, Dios no va a venir a actuar violando sus principios. No es que Dios no quiere actuar, es que Él no actúa con la suciedad, con las tinieblas y con todo lo que no se parece a su naturaleza. Y eso hay que entenderlo.
Eso no es arbitrariedad de Dios ni condición de Dios. Es que tiene que ser así. Dios solamente, donde hay un camino santo, pasa. Donde hay un camino limpio, pasa. Y la iglesia que lo entiende le dice, y en vez de estar con tantas cosas y argumentos, voy a preparar el camino al Señor, porque yo quiero ser un pueblo bien dispuesto. A Dios no le importa ni la oposición del diablo ni tus debilidades, sino que te dice, dame, hijo mío, tu corazón. Amén. Amén. Id, y dice, puestos en la, y dice, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. ¿Qué hacían ellos? ¿Qué hicieron? Se levantaron a enseñar en el templo como Dios le dijo. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio, porque eran líos todo lo que tenían allí. Yo pertenezco al concilio tal. Y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos adentro. ¿Cómo hizo Dios? Madre mía. Hermanos, esas cárceles con su barrote de hierro, los soldados así. Dios los sacó sin romper el candado, sin romper la puerta y sin que se dieran cuenta los soldados. ¿Cómo lo hizo? La verdad que es bravo nuestro Dios. Amén. Gloria a Dios. Ay, yo quisiera ver a Dios actuando como actuaba antes. Él lo quiere hacer hoy, mis hermanos. Qué frustración para el diablo. Crujía los dientes. Qué tremendo. Ustedes ven aquí los tres grupos actuando: Dios, el diablo y la iglesia. Es el drama. 24. Cuando oyeron estas cosas, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Y dijeron, ay Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué lío? ¿Qué hemos provocado aquí? Ay, santo Dios, ¿qué es esto? ¿Cómo vamos a explicar esto? ¿Saben ustedes que los romanos, cuando un preso escapaba, no importa que no fuese culpable el guarda o el guardia, tenía que pagar con su vida. ¿Recuerdan ustedes el carcelero de Filipos? Que se quería matar. Pablo dijo, no, estamos todos acá, no tienes que matarte. Y ellos dijeron, ¿y qué va a pasar ahora? ¿Cómo vamos a explicar que la cárcel está cerrada, los soldados están en sus respectivos lugares y esta gente no está allá adentro? ¿En qué va a parar esto? Dios se la puso difícil. Yo me imagino que el diablo se sintió impotente. Wow. ¿Dónde vamos? Pero 25. Pero viniendo uno, les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñaban al pueblo. Fíjense que no se fueron de vacaciones. Siguieron la instrucción. La iglesia no sale de la cárcel a celebrar, sino a predicar. Hoy se celebra mucho y no se hace nada. ¡Aleluya! No. Vamos a predicar a lo que nos mandó el Señor. Entonces
fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajeron sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. A mí me llamó la atención acá. Si ustedes ven, así era en el tiempo de Jesús y de Juan el Bautista. Por temor al pueblo, siempre cuidaban de no hacer daño a Jesús ni a Juan el Bautista y ahora a los apóstoles. ¿Saben lo que yo aprendo con esto? Siempre ha sido así. El pueblo escucha a Dios, los líderes no escuchan a Dios. Siempre ha sido así la historia. Y hoy no ha cambiado. Igual es así. Y los líderes con el corazón endurecidos. Tristemente es así. Siempre ha sido así. El pueblo siempre creyó a los profetas. Los líderes eran el problema. O cuando el pueblo seguía a los líderes, entonces no escuchaba. Pero generalmente era así. Todos estaban ahí confabulando, en confabulación, fraguando contra el propósito de Dios. Y el pueblo diciendo, es Dios, mira, Dios está haciendo milagros, es Dios que está obrando. Porque el pueblo tiene un solo interés, seguir a Dios. Los líderes tienen otros intereses, que el pueblo los siga a ellos. Ese es el problema de Saúl y el espíritu de Saúl. Por eso hay que renunciar a todos los intereses personales para que prime el propósito de Dios y el interés de Dios. ¿Dónde vamos? Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Queréis echar sobre nosotros y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. ¿Qué hicieron? ¿Llenaron a qué? Santo Dios. Llenaron a Jerusalén con la doctrina. Y eso que le prohibieron hablar en el nombre de Jesús. Llenaron a Jerusalén. Aquí se llenaron a Nueva York con su doctrina. Así va a ser. Amén. 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 Ven a los tres actuando. ¿Cómo Dios no va a respaldar una iglesia así? Siguieron una instrucción. Vayan al templo, fueron al templo. Prediquen, salieron a predicar. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios. ¿Qué cosa? ¿Es necesario qué? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Qué tremenda verdad. Así vive una iglesia que está saludable. Oye a Dios por encima de todas las voces. Obedece a Dios. Vive a Dios. Dios es el todo para esa iglesia. La salud de la iglesia es Cristo. La salud de la iglesia es Dios. Dios es el todo en esta iglesia. Vamos a terminar ahí con las palabras de Pedro. Dice aquí, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El 30, escuchen, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. O sea, ellos lo acusaban de llenar a Jerusalén con la doctrina y de acusarlos de que ellos, mira, se lo estrujó en la cara a Pedro. Ustedes mataron a Jesús, ustedes lo colgaron en el madero. ¿Eso es lo que ustedes no quieren escuchar? Pues lo van a escuchar. Fíjense que dice, no queremos que hablen en ese nombre. Y ni siquiera lo quieren pronunciar. Y ustedes nos acusan
de la muerte de ese hombre. No hablan en ese nombre. Nos acusan de la muerte de ese hombre. No dicen el nombre. Todavía, para el judío decir es Yeshua. Es una mala palabra. Es como una maldición. Hay algunos que quieren salvar a los judíos con temores. No le quieren hablar ni de la cruz ni de Cristo. El día que a mí me toque predicar a los judíos, voy a predicar como predicaban los apóstoles. Sí, voy a decir, sepa ciertamente toda la casa de Israel que ese Jesús a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el cual podáis ser salvos. Amén. Y si no se convierten, que no se conviertan. Versículo 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Miren el evangelio puro y sin mancha, predicado aquí. Miren el evangelio. Cristo murió, vuestros pecados mataron a Jesús, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y en él está el arrepentimiento y el perdón para ustedes. No los culpó para condenarlos. Le presentaron a Jesús para que fuesen salvados y se arrepientan. El 32. Y nosotros somos testigos. Nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, que es nuestro compañero de milicia. ¿Por qué el Espíritu Santo? Nosotros somos testigos y el Espíritu Santo, ese es el compañero de la iglesia. Una iglesia saludable es aquella que tiene como compañero al que Cristo envió para que esté con nosotros para siempre. Mire, ahí, ya Cristo se fue allá, está a la diestra del Padre, el Espíritu Santo está con nosotros. Él tiene que estar con nosotros en la adoración. Tiene que estar con nosotros en la oración. Tiene que estar con nosotros en la predicación. Tiene que estar con nosotros en el servicio. Tiene que estar con nosotros en la coinonía. Tiene que estar con nosotros en las decisiones. Tiene que estar con nosotros en nuestra mente y en nuestro espíritu. Tiene que estar con nosotros en nuestras motivaciones. Él es el compañero. Amén. Aleluya. Amén. 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 Escuche, voy a leer, vamos a terminar ahí. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Una iglesia saludable es una iglesia que predica lo que vio y oyó tocante al verbo de vida. Él murió, Él resucitó, pero en Él hay arrepentimiento y perdón. En Él está la salvación. Nosotros somos testigos de que Dios le levantó entre los muertos y el Espíritu Santo que nos ha dado Dios. Una iglesia saludable, una iglesia que vive en el Espíritu y con el Espíritu. Una iglesia que nos sale a testificar, no sale a testificar sola. Sale con el Espíritu Santo. No sale independiente. No sale a hacer y a deshacer. Sale guiada por el Espíritu, a dar testimonio. Los hombres no van a escuchar tanto nuestras palabras. Los hombres van a escuchar lo que hace el Espíritu. Estoy hablando, las palabras, si no van ungidas, no hacen ningún efecto. Las obras, si no son respaldadas por el Espíritu, no hacen ningún efecto. Pero cuando el Espíritu testifica con nosotros, es otra cosa. Ellos pueden decir, ¿no lo creen? Entonces, ¿quién nos sacó de la cárcel sin romper los barrotes? Y sin que lo vieran los soldados. Él nos respalda. Ahí terminó de actuar la iglesia y miren lo que sucedió.
Y ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Ahí está la oposición otra vez. ¿Ven el cuadro? La iglesia obra, Dios obra, el diablo se opone. La iglesia obra, Dios actúa, el diablo se opone. Una iglesia saludable es aquella que no manda el diablo a desempleo. Lo tiene así, ¿ah? Lo tiene activo, ocupado todo el tiempo. Pero mantiene también a Dios bien ocupado. Pregunta, ¿somos esa iglesia que tiene a Dios agradado y al diablo enojado? Esta iglesia no sufría de cardioporosis, era que escuchaba a Dios. Esto que vemos acá, que Dios lo hizo una vez y que lo ha hecho muchas veces cada vez que una iglesia se le ha entregado. Esto no fue nuevo. En la historia de la iglesia hubo tiempo donde Dios actúa así. Y hay iglesias hoy que Dios actúa así. Dios no ha cambiado. Él es el mismo. Una vez más el Dios del cielo desciende y nos expone su voluntad y nos provoca. Como dice Deuteronomio, que Dios sacó a Israel de Egipto en alas de águila. Y él es como el águila que viene y revolotea frente al nido para excitar a los aguiluchos o los polluelos, para que vuelen. Y Dios viene hoy y está revoloteando en el espíritu, porque la palabra revolotear que usa ahí es la misma que usa el Génesis, cuando dice el espíritu Dios se movía sobre la faz de la tierra. Y el espíritu está hoy revoloteando, provocándote, iglesia, ahí revoloteando en el nido. Y le dice a la iglesia, iglesia, móntate en mis alas y te voy a enseñar a volar, porque tú no eres una gallina, tú eres un águila y tú tienes la capacidad para volar en las alturas. Y yo te quiero provocar al amor y a las buenas obras. Ven, vuela conmigo, vamos a las alturas. ¿Qué haremos? ¿Nos quedaremos en el gallinero o volaremos en la sala del Espíritu? Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Amén. Cierra tus ojos. Me gusta así que oremos tranquilos a esa. Padre, por amor a tu nombre, que no se vaya esta oportunidad. Que no se vaya esta oportunidad, oh Dios. Impártenos. Yo te bendigo y en ti bendigo a tu iglesia. Iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Que tú seas bendita en el campo, en la ciudad y donde quiera que tú vayas. Que Dios vaya contigo. Que nadie te pueda hacer frente. Que Dios te dé esa comunión, que Dios te dé ese corazón. Que Dios haga esa obra en ti y en mí. La gracia del Señor Jesucristo sea contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecer.org. Dios te bendiga.